Tras la reanudación de los diálogos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, Washington aspira a cumplir con los compromisos de larga data, entre ellos la emisión anual de al menos 20.000 visas de inmigrantes para cubanos desde la embajada estadounidense en La Habana. Tenemos el compromiso de hacerlo y estamos trabajando hacia cumplimiento, y eso traería más servicios consulares desde la embajada en los meses que vienen. Así lo afirmó la subsecretaria de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Emily Mendrala. Y así reaccionó el gobierno cubano a través de un tuit del canciller de ese país. Cuba insiste en obligación del gobierno de Estados Unidos de garantizar emisión en La Habana de 20.000 visas anuales a cubanos para emigrar a ese país. No existe justificación para mantener interrumpido ese servicio en Cuba y obligar a viajar a Guyana al aspirante a emigrar. Según el Departamento de Estado, Washington abordó la emisión de estas visas que serían otorgadas, y citamos, de manera limitada a partir de mayo. Las conversaciones entre los dos países generaron críticas entre legisladores republicanos, que consideran que más allá de acuerdos migratorios, la Casa Blanca otorgaría concesiones y legitimidad al gobierno comunista. Desde sus inicios, la administración Biden ha dicho que mantiene bajo revisión la política hacia Cuba y se ha mostrado a favor de incrementar su personal diplomático en La Habana. Bueno, tenemos para este segmento a Wilfredo Cancio, conocido periodista de nuestra comunidad, y desde La Habana tenemos a Manuel Cuesta Morúa. Finalmente hicimos contacto, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Vamos a preguntarle primero para que no se nos vaya a caer la llamada. Manuel Cuesta Morúa, buenas noches. Buenas noches, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, gracias por la invitación. Gracias por aceptar nuestra llamada. Manuel, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes desde dentro de este reinicio de las conversaciones reiniciadas ayer en Washington entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos sobre los temas fundamentalmente migratorios? Mira, yo creo que aquí como que nos estamos formando una opinión, digamos, más formal y oficial, ¿no?, en relación con el asunto. Pero la percepción que empieza a predominar es la de que ciertamente el tema migratorio necesita ser ordenado y reordenado. Lo que están pasando y atravesando un montón de familias que definitivamente deciden abandonar Cuba a través de esas travesías aventureras, básicamente por el Darién o por cualquier otra zona, es realmente terrible, es horroroso la cantidad de familias que han sufrido, que han perdido lo suyo, y ese desorden en las fronteras quizá no pueda estar ayudando ni a un lado ni a otro. Y en dos sentidos fundamentales. Primero, la migración tiene que ser ordenada para garantizar la vida de familia. Segundo, el gobierno cubano no puede seguir exportando su crisis cíclicamente como ha venido haciendo durante todos estos años, ¿no?, convirtiendo la inmigración informal en casi una política de Estado. Pero por lo que vemos, Wilfredo, es como un diálogo de sordos. O sea, el gobierno cubano vuelve a plantear los mismos señalamientos, las mismas acusaciones de culpar a los Estados Unidos por la crisis migratoria, y parecería esto un diálogo de sordos. Entonces, ¿para qué se reúnen? Bueno, yo creo que el hecho de la reanudación de las conversaciones que estaban paralizadas desde hace 4 años, desde julio del 2018 no había encuentros o rondas migratorias, es el hecho más importante. Lo que ofrecen los comunicados, no sé si el colega Cuesta Morúa estará de acuerdo, pero son nadas sonoras. Ha habido un hermetismo sobre las conversaciones. Tendemos a pensar que se plantearon otros asuntos de fondo. También lo más importante siempre en las conversaciones migratorias es los asuntos que rodean el tema migratorio. Es decir, muchas veces a lo largo de estos años ha habido otros planteamientos de derechos humanos, de reclamo de visado, de acuerdos, porque yo creo que sí es importante para Estados Unidos y para la seguridad también de Estados Unidos conversar del tema migratorio de Cuba, por también el papel que tienen los guardacostas en otros aspectos que no son solo la devolución de personas. Así que yo creo que hasta ahora lo que tenemos es un hermetismo sobre esto. Nunca antes, y lo que dice Cuesta Morúa me ratifica esto, nunca antes en Cuba había habido una expectación tan grande sobre una ronda de conversaciones migratorias, porque justamente el país está en fuga en este momento. Es decir, hay una situación de escape total y había mucha expectación debido a que, no olvidemos,
que estas conversaciones se producen un día después de que Estados Unidos ha participado en una cumbre ministerial donde el tema migratorio era el tema central. Había 20 representantes ministeriales en Panamá. Evidentemente se llegaron a una serie de acuerdos y el único ausente de parte de la crisis migratoria centroamericana y de México es Cuba. Y entonces había de alguna manera que tratar de dialogar con Cuba porque es parte del problema. Manuel, siguiendo con eso que está diciendo Wilfredo, de un pueblo en fuga, ¿cuál es la situación real en el diario vivir cubano, además de la represión y de las sentencias impresionantes contra un grupo de personas, entre ellos muchos muchachos condenados a largas penas? El tema de la represión, el tema de la crisis económica y financiera de Cuba, en medio de una guerra de Rusia con Ucrania, con la participación de Occidente. En ese contexto general, ¿cómo ves la situación de Cuba y del gobierno cubano en estos momentos? Ambos, el pueblo de Cuba y el gobierno de Cuba, no están luchando por la lógica de sobrevivir. Están luchando por la sobrevida, que ya es un concepto diferente. La sobrevida está significando que dos órganos, dos cuerpos liquidados están tratando de prolongar su existencia. El pueblo cubano está agotado en el día a día, en la cotidianidad. Hay personas que realizan una sola comida al día en este país. Y dicho así, una sola comida se puede entender en el sentido amplio de una comida que puede valer la pena, una comida integral, o en el sentido bien estrecho de llevarse a la boca lo que aparezca, desde el pan, el pedazo de pollo, unos frijoles sin ningún condimento, un poco de arroz con un poco de calabaza o de boniato y punto. A eso le podríamos llamar también una sola comida, incluso en zonas rurales que se supone son productoras de alimentos. De modo que estamos en un momento de sobrevida, un momento de, en cualquier visión, uno podría decir, estamos en un proceso de liquidación de todo un proyecto de país que se ve en el día a día de los cubanos y también en el día a día de la sobrevida del gobierno, que no encuentra un recurso, ni siquiera una capacidad para explicarle a la sociedad la falta de recursos, porque nadie se cree ya el cuento repetido de que los Estados Unidos son culpables de esta crisis. Mira, los que están emigrando básicamente son gente que tiene capacidad de vender determinados bienes. Por lo tanto, pertenecen a cualquier cosa que podría llamarse la clase baja media cubana. No son los que más están sufriendo. Y ahora que tú dices eso, y la misma pregunta después para Wilfredo, ¿el pueblo cubano cree en ese discurso? ¿Cree que el culpable de sus carencias, de sus necesidades, de su falta de futuro, el culpable son los Estados Unidos? ¿O están convencidos ya, a pesar de la simulación o de la sobrevivencia, como tú dices, que el sistema fracasó, que el sistema quebró? Manuel. Bueno, sí, claro, por supuesto. El 11 de julio no se puede subestimar en ninguna de las dimensiones posibles de lo que supone una manifestación, lo que significan manifestaciones públicas. No hubo en ninguna de las manifestaciones en las más de 62 ciudades donde los cubanos salieron a la calle, no hubo una sola frase culpando a los Estados Unidos o tratando de justificar al gobierno cubano por la situación en que estaba atravesando la gente. De modo que se sabe ya claramente, y eso la comunidad internacional es consciente de eso, y aquí también lo son los diplomáticos, de que ya el pueblo cubano no cree en el discurso oficial de que los Estados Unidos son los responsables de la crisis sistémica que tiene este país, y de la crisis del modelo que nos ha situado a todos los cubanos en algo más allá del umbral de la pobreza, sacando cualesquiera sean las cuentas que se puedan sacar en términos económicos. Wilfredo, mientras tanto, de este lado, hay sectores del exilio que rechazan esas conversaciones, que se han estado manifestando y que realmente entra dentro de la polarización que hay en el país, de republicanos y demócratas.
Yo creo que es absurdo cuestionar administración por las conversaciones migratorias. ¿Por qué? Porque los diálogos y los acuerdos migratorios hay que remontarlos a 1984, cuando el presidente Ronald Reagan estableció un acuerdo para enviar a Cuba a los excluibles. Después esos acuerdos y esos diálogos se renovaron a raíz de la crisis de los balseros en el año 94 cada 6 meses. Y se reactualizaron en el año 2017 con Obama, que fue el fin de la política de pies secos, pies mojados, y el restablecimiento de un acuerdo de deportación, que por cierto es ahora lo que está en discusión sobre la mesa, es decir, los vuelos de deportación de cubanos con orden final de deportación a Cuba están detenidos desde el 28 de diciembre de 2020. Es decir, la última deportación se produjo con el presidente Trump en el poder, que la administración Trump estableció récord de deportaciones a Cuba en sus 4 años, 3.385 cubanos deportados. Así que yo creo que hay una serie de aspectos que son estratégicos para Estados Unidos que tienen que estar en tema de negociación. Gracias, Wilfredo Cancio. Gracias, Manuel Cuesta Morú. Hasta una próxima oportunidad. Y al regreso hablaremos de la política nacional. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha puesto fin a un largo entendimiento fiscal con Disney World. Hay miles de millones de dólares en juego que no son precisamente infantiles. ¿Cuál es la razón de la ruptura? Ya lo vemos.